Buenas noches. Compartiremos con ustedes aspectos de la logosofía vinculados a la educación, a enseñar, aprender y a la formación integral del ser humano. Verán a lo largo de nuestras exposiciones que buscamos compartir lo que hemos comprendido y aprendido por ser estudiantes de logosofía sobre el tema de la conferencia, por aplicar el conocimiento logosófico cuando ejercemos la docencia en las diferentes actividades de nuestra vida. Y lo haremos poniendo algunos ejemplos, presentando algunas imágenes, para que ustedes puedan vislumbrar lo que hemos aprendido y realizado. Juntos veremos cómo este tema se amplía, como en general sucede con todos los temas cuando se estudian con el enfoque logosófico, porque siendo esta ciencia auxiliar de todas las demás, presenta una nueva forma de concebir la vida, una nueva forma de sentirla, y descubre al ser humano objetivos amplísimos para su existencia. Hoy nos centraremos en el arte de enseñar y el arte de aprender. Aprender. Desde siempre el hombre, movido por diferentes causas, ha sentido el impulso de aprender. Podríamos decir que también aprendemos para mejorar en el trabajo, para lograr una mejor posición social, por ejemplo. En fin, se aprende por diferentes causas. Ahora, yo les preguntaría, siendo tan diverso el abanico, resulta casi una aseveración poder decir que el objetivo de aprender no es único o no está claramente definido. Veremos a continuación algunos de los nuevos recursos que enseña logosofía, que los descubre a la hora de enseñar y de aprender, con los que se logra una formación integral del ser humano acorde a la jerarquía que el hombre tiene. Buenas noches. Veíamos con Alejandra, al preparar esta conferencia, que la vida se presenta como un constante aprendizaje. Todos, desde muy pequeños, nos integramos a diferentes ámbitos educativos y comenzamos a cubrir etapas de formación y capacitación de acuerdo a los programas de los diferentes años y materias. Finalizados los ciclos escolar y liceal, nos seguimos preparando para desempeñarnos en la profesión o en el oficio afín a nuestra vocación. Quizás también empezamos paralelamente a trabajar. Y cuando completamos una formación básica en este sentido, los cambios que se producen en todas las disciplinas y trabajos nos reclaman una permanente actualización. De todo este ciclo de formación podemos decir en general que lo conocemos y que los pasos que el mismo comprende se encuentran bien delineados. Ahora, ¿cómo es esa educación general que recibimos en todas las edades? Más allá del nivel de conocimientos con que se ilustra primero al niño y luego al adolescente y adulto, son conocimientos que tienen algo en común a todas las etapas de vida. Lo auxilian en su formación profesional, en el oficio que elige, en la rama que le interesa profundizar. Y son conocimientos muy valiosos para auxiliarlo en la vida, en las diferentes situaciones que se le presentan. Pero poco o nada le dicen acerca del conocimiento de sí mismo. Son conocimientos que están vinculados a lo externo. Simultáneamente a ese proceso de educación académica, también desde muy pequeños vamos recibiendo de nuestros padres, familiares, docentes, de los diferentes ambientes a que concurrimos, de la sociedad en general, una formación como seres humanos. Vamos aprendiendo comportamientos, valores y conceptos. Es un aprendizaje que también es continuo, pero a diferencia de los ciclos de educación formal, nos resulta ya más difícil ver cómo se va produciendo, los factores que concurren a su desarrollo y los conocimientos que vamos alcanzando. Por ejemplo, aprendemos a ser pacientes, a ser tolerantes, agradecidos, pero ya nos puede resultar más difícil responder cómo o de quién
aprendimos estos valores. Nos podemos también preguntar si alguna vez nos hemos detenido a reflexionar sobre el significado de los mismos, o si analizamos alguna experiencia en la cual hayamos aplicado o hayamos tratado de aplicar esos valores. También podemos preguntarnos si hemos reflexionado sobre el concepto de vida que tenemos. Un concepto que es fundamental, porque en base al mismo proyectamos el futuro, realizamos opciones, establecemos nuestras prioridades y, en definitiva, en base al concepto de vida es que hacemos uso cada día de la oportunidad que la vida representa. Ante estas dos formaciones, la formación curricular y la formación humana, seguramente podremos coincidir en que, siendo la curricular necesaria y valiosa, es la formación humana la más importante y decisiva para la vida de cada uno. El desafío parece estar en saber o poder articular, integrar ambas formaciones. Quienes estudiamos logosofía y asistimos a la Fundación Logosófica, que como vieron en la invitación o al ingresar, su nombre expresa es En Pro de la Superación Humana, hemos encontrado una ciencia dedicada precisamente a la formación integral del ser humano. Un ser humano que presenta con una constitución psicofísica y espiritual. Se trata de una nueva línea de conocimientos, de un método y de un ámbito de investigación, de una escuela de pensamiento, para ir construyendo cada uno, gradualmente, respuestas a inquietudes espirituales muy estrechamente vinculadas a esa formación humana. Inquietudes espirituales como la de conocernos a nosotros mismos, superarnos y ser mejores, comprender la finalidad de la vida y ampliar su contenido, comprender la realidad de la creación manifestada en la naturaleza y en las leyes que la rigen, y ser útiles a la humanidad. Y como esta palabra es muy grande, o nos puede resultar muy grande, en ese servicio a la humanidad debemos comenzar por la humanidad que tenemos más cerca, que somos nosotros mismos y quienes nos rodean. Junto a estos objetivos de logosofía hay a la vez otro que permite ir realizándolos, y es el desarrollo y dominio de las funciones de estudiar, aprender, enseñar, pensar y realizar. Frente a estas inquietudes propias de todo ser humano, podemos preguntarnos cómo nos ubicamos o cómo ha sido en general la ubicación del hombre. Muchas veces la tendencia ha sido aceptar pasivamente, sin mayor análisis, respuestas dadas, modelos, postulados viejos o modernos, y también podemos observar con frecuencia posiciones de escepticismo o indiferencia. Para logosofía, nada está vedado a la razón humana, y por eso enseña que la palabra creer debe ser sustituida por la palabra saber. Este es un requisito esencial en el arte de aprender: no admitir algo como cierto antes de analizarlo y experimentarlo, pues algo pasa a ser para nosotros un conocimiento únicamente cuando lo comprobamos al llevarlo a la propia vida. A la vez, eso que aprendemos debe ser motivo de revisión para corregir o sumar nuevos elementos, porque una característica que tiene el saber es que es dinámico, siempre está en movimiento. Esta forma de aprender brinda luego seguridad al enseñar, una seguridad que es percibida y da confianza a quien aprende, la confianza que es necesaria hasta que él mismo pueda comprobar el conocimiento que se le transmite. Los invito a hacer un breve ejercicio sobre esto que venimos viendo. Recuerden cuando planificaron viajar por primera vez a algún lado. Quizás en internet buscaron información sobre el recorrido para llegar al lugar, sobre los lugares interesantes para visitar, vieron fotos, videos. Toda esa información les resultó muy útil para prepararse y al momento de viajar para aprovechar lo más posible esa experiencia. Ahora, cuando fueron al lugar, cuando hablaron con su gente, anduvieron por sus calles, disfrutaron sus paisajes, su experiencia les hizo observar, percibir, sentir muchas cosas. Su conocimiento se amplió mucho más de la información
que antes habían reunido. Reparen en que solo cuando fuimos a algún lado decimos que lo conocemos y podemos en ese momento transmitir a los demás de otra manera y con otro entusiasmo lo que sabemos de ese lugar. Por eso la experiencia es muy valiosa a la hora de aprender y esto también se aplica como un requisito a la formación humana, a los conocimientos referidos a la formación humana. Los conocimientos que aporta Logosofía son de otra naturaleza y le permiten al ser humano atender la prerrogativa de evolucionar conscientemente. Van hacia lo interno y con ellos el ser va conociendo su constitución psicológica y espiritual. Es con estos conocimientos que enseñar se vuelve un arte, porque el ser comienza enseñándose primero a sí mismo. Lo aprendido lo aplica en sí y de esta manera luego puede enseñar a los demás con eficiencia. Y esto es así porque conoce el camino que tiene que transitar para llegar al conocimiento, para poder completar ese proceso de aprendizaje. Y puede auxiliar a los demás cuando lo transmite, porque él mismo sorteó obstáculos en ese proceso y él también sintió los estímulos, la fuerza por haber adquirido ese conocimiento. Y puede propiciar de esta manera que esa fuerza la sientan los demás. Comienza así, para quien opta por estudiar esta ciencia, un proceso de transformación gradual por el que se va cambiando, dejando de ser lo que se era para llegar a ser lo que se quiere ser. Un individuo mejor que el de ayer. Y como este proceso de superación es continuado, esta aseveración se vuelve una realidad día a día. Este es un aspecto grande del conocimiento logosófico. Se puede cambiar. Uno puede dejar de lado la sentencia fatal del ¿qué le voy a hacer? Yo soy así. La puede dejar de lado porque comprueba en su realidad que el cambio es posible. Es una verdadera liberación este descubrimiento. Otro aspecto fundamental que caracteriza la forma de enseñar, volviéndola un arte cuando se aplica el conocimiento logosófico, es que la enseñanza debe ir transmitida, tiene que transmitirse y estar acompañada por el propio ejemplo. Esto, a la vez que es muy estimulante para quien enseña, permite que quien aprende aprecie las cualidades del docente y facilita el proceso de asimilación del conocimiento. Nos dice González Pecoch, autor de la Logosofía, que toda enseñanza moral no avalada por el ejemplo de quien la dicta, obra en el alma del que la recibe en sentido contrario. Y pienso que muchos de nosotros alguna vez hemos comprobado esta realidad por haber teorizado con algún conocimiento y haber quedado mal parados, así como tantas otras veces hemos reconocido a hombres y mujeres que vimos actuar con solvencia por ser ejemplo cabal de lo que sostenía. ¿Quién de nosotros no recuerda con gratitud a más de un ser por ese motivo? Porque le pudo transmitir de una manera especial un conocimiento. ¿Quién no recuerda con gratitud a algún docente por ese motivo? Porque supo acercarle el conocimiento de forma tal que se conectara con su realidad. Yo recuerdo de esa manera, por ejemplo, a mi maestra de 5º año y a la profesora de idioma español de 1º, porque las dos, cada una con su manera y en su momento, pudieron transmitirme el conocimiento que me permitió unir cada palabra con su contenido y así conocer las familias de palabras. Esto facilitó enormemente para mí el dominar con facilidad las reglas gramaticales y con los años me resultó muy útil para mi labor como taquígrafo. ¿Cómo no recordarlas entonces con gratitud? Además, ese tipo de observaciones no quedaron solo acotadas a esa experiencia,
sino que pude después aplicarlas a medida que fue creciendo y me auxiliaron muchas otras veces, porque unía observación y reflexión y sacaba valiosas conclusiones para evitar errores. Veamos ahora cómo articulan entre sí Fundación Logosófica, Escuela y Liceo Logosóficos, para poner al alcance de todos esta realidad que es la evolución consciente, es decir, la evolución con este género de conocimientos. Resumidamente, porque información más amplia tienen en el material que les entregaron al ingresar, podemos decir que en 1930 González Pecoch, pensador argentino, da a conocer la logosofía en su país. En 1932 el movimiento logosófico ya estaba en Uruguay, en 1935 en Brasil, y de ahí hasta nuestros días continúa expandiéndose a todas partes del mundo. Nació así la Fundación Logosófica, con sedes en diferentes países, y la Fundación tiene como objetivo principal difundir el conocimiento logosófico, algo de lo que ustedes son testigos porque nos están acompañando esta noche en esta conferencia. Tiene otra finalidad, entre varias, que es la de ser el ámbito de reunión de estudiantes de logosofía, como José Pedro, como yo, en lo que nos facilita la posibilidad de investigar sobre esta ciencia e intercambiar sobre nuestras experiencias de la aplicación del conocimiento a nuestra vida. En 1960 se realizó aquí, en este mismo salón, el primer Congreso Internacional de Logosofía. Una de sus resoluciones estableció que en cada fundación logosófica se crearían escuelas y liceos logosóficos. Así, poco después, nació la primera escuela logosófica del mundo y unos años después el primer liceo logosófico del mundo, que son nuestros centros educativos. Esta conferencia precisamente se enmarca en los festejos del cincuentenario del Liceo Logosófico Carlos B. González Pecoch. De ahí también la elección del tema que nos convoca. En nuestros centros educativos, lo mismo que en todos los colegios logosóficos del mundo, se aplica la pedagogía logosófica a la educación según la etapa de vida del educando. Maestras y profesores, trabajando en conjunto con las direcciones, se van capacitando en talleres y diversas actividades para poder acercar conceptos logosóficos a los alumnos, a la par que se busca un trabajo en conjunto con los padres, para buscar que haya una unidad conceptual que facilite la asimilación del conocimiento, la realización del proceso de superación y el mejor aprendizaje de niños, adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, voy a citar algunos de los temas que se han estudiado recientemente con esta modalidad que yo les decía. Se estudió obediencia inteligente, la paz interna en la mente de los hombres y de las mujeres, el equilibrio entre el pensar, sentir, decir y el actuar. Podríamos preguntarnos por qué hablamos de obediencia inteligente, por ejemplo, y no solo de obediencia. Podríamos decir que cuando uno escucha obediencia, corrientemente piensa en la imposición de normas o el acatamiento sin mayor análisis de normas y postulados, digamos. En cambio, el concepto logosófico de obediencia, la obediencia inteligente, responde a razones que se le dan al ser. Se le dan explicaciones al ser. Por lo tanto, quien recibe esa explicación, quien recibe esas razones, logra comprender que hay un bien detrás de ese concepto de obediencia y no le genera ninguna dificultad aceptar
ese bien porque comprende que es en su propio beneficio. Un trabajo y estudio similar se hicieron con los conceptos de paz y equilibrio. Y el mes pasado los alumnos de bachillerato hicieron un taller sobre el impacto de los medios en la comunicación familiar. Allí participaron reconocidas invitadas que actúan en nuestro medio y reflexionaron todos juntos sobre 3 axiomas del autor que están publicados en diferentes libros. Ellos son: el respeto y la tolerancia mutua propician los acercamientos y atenúan las diferencias. Las diferencias de opinión nunca deben suscitar enemistad ni resentimiento. Los hombres se encuentran o se desencuentran en el mundo de las opiniones. Este material se envió a los padres, quienes trabajaron junto a sus hijos y devolvieron por escrito sus reflexiones. González Pecoch siempre dio mucha importancia a la infancia y a la adolescencia, desde el inicio de su obra. Por eso, desde que dio a conocer Logosofía, creó División de Menores y el sector adolescentes, que algunos de ustedes conocen porque traen a sus hijos a las actividades que allí se realizan. Esas áreas también pertenecen a la Fundación Logosófica y allí estudiantes de Logosofía colaboran para que esos seres tengan la oportunidad de formarse con mayor confianza en sí mismos, creando defensas mentales y, en definitiva, pudiendo ser más felices. En todo el proceso de aprendizaje que se da en esta articulación, Fundación Logosófica, centros educativos, sectores, está presente el afecto, porque este no es un conocimiento frío, es un conocimiento que está vinculado a la propia vida. Y por ello, enseñar y aprender también es un arte, porque quien enseña está dando algo de su propia vida. Y quien recibe, cuando lo asimila, lo incorpora a su propia vida. Se produce así la unión de 2 fuerzas poderosas: conocimiento y afecto. Mencionaba Alejandra que el arte de enseñar consiste en comenzar enseñándose primero a sí mismo, en ser docente de sí mismo para luego poder enseñar a los demás con eficiencia. La condición docente, desde esta perspectiva, es entonces propia de todo ser humano y tiene una proyección muy amplia. Un adulto, en la medida en que ha podido cultivar un valor, como por ejemplo la constancia, o en que ha podido superar una dificultad, una limitación, como la timidez, puede luego comprender lo que le ocurre a otro y enseñarle con otros elementos cómo puede él hacer lo mismo, es decir, cultivar ese valor o superar esa limitación. En la docencia de sí mismo se aprende para ser mejor y también para dar, para auxiliar a los demás. Y por eso es, como decía Alejandra, está presente el sentir. Se aprende generosamente. Para quienes somos padres, la oportunidad docente que se abre desde esta perspectiva es preciosa. También para todos quienes tienen niños o adolescentes cerca y, por supuesto, para quienes en su labor cotidiana son maestros o profesores. Todos los ámbitos de nuestra vida se constituyen en campos experimentales en los cuales podemos aplicar estos conocimientos, aprender y compartir con los demás lo que vamos aprendiendo. Un punto de partida importante en esta docencia de sí mismo es el conocimiento de sí mismo. Es decir, conocer por un lado los recursos con los que contamos y por otro cómo es nuestra vida interna, nuestra realidad interna. Logosofía describe a la psicología humana formada por 3 sistemas.
el sistema mental, el sistema sensible y el sistema instintivo, cada uno de los cuales tiene sus energías. En el sistema mental y sensible encontramos facultades. En el mental, por ejemplo, las de observar, imaginar, recordar, razonar, entender, pensar, entre otras. Y en el sistema sensible, las facultades de sentir, querer, amar, agradecer y otras tantas. Todas las facultades del sistema sensible conforman la inteligencia y todas las facultades del sistema mental conforman la inteligencia y las del sistema sensible conforman la sensibilidad. Están luego los agentes de estos sistemas, que son los pensamientos y los sentimientos. La idea de estas breves referencias es que vislumbren que se abre un amplio campo de observación y estudio respecto de la conformación y el funcionamiento de la propia psicología. Vamos a detenernos un momento en los pensamientos. Diferenciaba hoy Alejandra entre conocimientos dirigidos hacia lo externo y conocimientos dirigidos hacia lo interno. Podemos también distinguir entre el mundo de los efectos y el mundo de las causas. A la hora de aprender y de enseñar, parece ser una clave situarnos en el mundo de las causas para trabajar sobre ellas y obtener los resultados que buscamos. Y en ese mundo causal, un protagonista principal son los pensamientos. Las palabras que decimos, los comportamientos que tenemos, son la manifestación de los pensamientos que tenemos en la mente en el momento en que actuamos. Conforme sea el pensamiento que el ser tenga en su mente en el instante en que actúa, así será la conducta que observe. Logosofía descubre que los pensamientos son entidades psicológicas con vida propia y entre las clasificaciones que de los pensamientos presenta para que uno los pueda observar en su propia realidad interna, clasificarlos y seleccionarlos, entre esas clasificaciones están las de pensamientos autónomos por un lado y dependientes de la inteligencia y voluntad por otro. Seguramente a todos nos ha pasado que después de decir o hacer algo, advertimos que no estuvimos bien, que no lo teníamos que haber dicho, o que ese no era el momento o la manera mejor de decirlo. Quizás incluso habíamos pensado o previsto que nos íbamos a encontrar con alguna persona y le habíamos dicho, nos habíamos prometido que no le íbamos a decir tal cosa o que no íbamos a discutir con ella. Sin embargo, nos encontramos, nos ponemos a hablar, le decimos aquello y entramos en una discusión. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué obramos así? Eso es el resultado de un pensamiento actuando al margen de nuestra voluntad. En cambio, cuando pensamos, la inteligencia da forma y contenido a un pensamiento. Y de esta manera buscamos que lo que vamos a transmitir sea lo mejor y esté en consonancia con nuestro sentir. Luego, estando atentos, es decir, siendo conscientes, en el momento en que actuamos, dejamos que se manifieste ese pensamiento que preparamos, que elaboramos, y no otro. Esto es un adiestramiento en el cual gradualmente se lo va logrando velocidad y naturalidad en la observación y en los movimientos mentales y sensibles. Un adiestramiento en el que también aprendemos de los errores, porque justamente trabajamos sobre las causas de esos errores. Como ven, el tema de los pensamientos tiene mucha relación con ser dueño de la propia voluntad y con la libertad, es decir, con hacer lo que verdaderamente queremos nosotros y no lo que quiere un pensamiento que nos lleva a actuar. Y piensen en el valor que tiene esta labor, este trabajo interno,
a la hora de orientar o corregir a un niño o a un adolescente, para hacerlo de la mejor forma, sin reacción de nuestra parte, pensando qué transmitirle en el momento adecuado y en la forma adecuada de hacerlo. En este sentido, nuevos recursos que también presenta la pedagogía logosófica son que la corrección no debe ser hecha en público y que para todo el niño requiere una explicación adecuada a su entendimiento. Tienen estos dos aspectos un alto valor ético, por cuanto al corregir con discreción, no en público, se respeta al niño al no exponer su error ante los demás y al transmitirle en cada caso una explicación, se estimula y se propicia su comprensión en lugar de imponerle una conducta, la obediencia inteligente a la que refería Alejandra. Y esto es posible, esta forma de orientar es posible, también porque el docente tiene el conocimiento de que los pensamientos pueden actuar de manera autónoma y entonces diferencia entre el niño y el pensamiento que lo impulsó a actuar así. Puede entonces guiarlo a observar en él el movimiento, la actuación de ese pensamiento y a frenarlo. Logramos también, como padres, por ejemplo, otra ubicación y paciencia a la hora de corregir. Y se promueve una conexión sensible en ese momento con el niño, lo que propicia que esté receptivo al elemento que le queremos acercar. En esta labor, otro elemento que nos da logosofía es recordar al niño o al adolescente que fuimos para ubicarnos justamente en la etapa en que ese niño o adolescente que queremos auxiliar está viviendo y poder llegar con ese recuerdo nuestro de otra manera. Hoy José Pedro mencionó el concepto de libertad. El hombre siempre ha querido ser libre, ha luchado por su libertad, intenta educar y formar para ser libres, pero podríamos preguntarnos qué es verdaderamente ser libres. ¿Es hacer lo que cada uno quiere, sin importar las consecuencias? ¿Es moverse físicamente de un lugar a otro, sin impedimentos? ¿Qué es ser libre? Les voy a contar un trabajo que hicieron en el sector adolescentes algunos de los jovencitos que allí van, que estudiaron con sus docentes 3 conceptos: libertad, tiempo y pensamientos, y los observaron en su realidad interna. Vieron cómo, al descubrir un pensamiento que los distraía para el propósito que tenían, que era preparar una prueba, y el pensamiento fue el que los llevaba a estar conectados con el celular, la tablet, siempre en las redes, que nos pasa de pronto a nosotros también como adultos. Bueno, al detectar ese pensamiento y poder frenarlo, vieron que eran capaces de destinar el tiempo primero al propósito que tenían de preparar la prueba y luego, como lo hicieron con eficiencia, les sobró tiempo para dedicarlo a otras cosas que querían hacer. Esto les produjo una alegría inmensa, un estímulo muy grande, porque descubrieron en su propia realidad, en su vida interna, el accionar de un pensamiento que los llevaba a donde él quería. Viéndolo, pudieron frenarlo y hacer lo que ellos necesitaban hacer, que era estudiar. Esa alegría la compartieron luego con los otros integrantes del sector. Y fue muy estimulante todo ese proceso para todos. Entonces, tenemos que tanto ellos como un adulto cuando estudia esto puede sentir el estímulo y la alegría de ver un pensamiento, de seleccionarlo, quedarse con el afín para sus propósitos y lograr el resultado buscado. Todo esto genera un estímulo y una fuerza, un entusiasmo muy grande.
Precisamente los estímulos juegan un papel muy importante en todo este proceso de superación que les estamos contando con José Pedro. Y es precisamente el tema de la próxima actividad informativa que se va a llevar a cabo el 7 de agosto. Veíamos entonces que logosóficamente ser libre está unido, implica tener dominio de la propia mente, aprendiendo a pensar, identificando pensamientos, seleccionándolos, sabiendo cuáles tenemos en la mente. Ese ejemplo de lo realizado por los jovencitos del sector adolescentes podríamos intentar trasladarlo a nuestra realidad y las actividades que realizamos en lo cotidiano. Pues nosotros realizamos muchas actividades. Como adultos ya trabajamos, atendemos la familia y el hogar, nos capacitamos para desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera, tenemos proyectos, anhelos, compromisos sociales que queremos poder asumir y cuando queremos acordar tenemos la sensación de que precisaríamos días de 30 horas, ¿verdad? Pero llevándolo a la realidad, porque el día va a seguir teniendo 24 horas físicas, lo que podemos hacer, porque podemos cambiar, es aprender a aprovechar mejor el tiempo. Qué felicidad entonces podremos sentir al disponer luego de horas físicas para atender todas esas inquietudes y anhelos, proyectos, sin tener que dejar ninguno relegado. Esta reflexión que compartía con ustedes nos muestra de alguna manera la importancia, la proyección que tiene esos conocimientos que están adquiriendo los jovencitos del sector adolescentes. Ellos tendrán preciosas posibilidades de ser felices. De manera muy somera, hemos intentado mostrarles con José Pedro que Logosofía da un alto contenido humanista a la formación para la vida de todos los seres humanos, sin importar la edad. Por eso nosotros como adultos estamos acá. Pero también les mostramos que cuando se trata de niños y jóvenes, esa formación es un valioso adelanto para ellos porque entran a la vida adulta munidos de herramientas que los fortalecen. Bien, estamos llegando al final de la conferencia y nos gustaría entonces repasar algunos de los nuevos recursos que mencionamos. Logosofía descubre en el arte de enseñar y en el arte de aprender. Logosofía aporta conocimientos para la formación integral del ser humano, atendiendo a sus naturalezas psicológica y espiritual. Son conocimientos que van hacia lo interno del ser y que descubren el mundo causal. A través de esos conocimientos se va concretando el anhelo de ser mejor, realizando un proceso continuado de superación de cambios favorables. En ese aprendizaje se va cambiando el creer por el saber, siendo un requisito la experimentación individual, la aplicación de estos conocimientos y su comprobación en la propia vida. Así, cada uno se constituye en docente de sí mismo, lo que le habilita luego a enseñar eficazmente a los demás. Al enseñar a los demás, el ejemplo de lo que cada uno haya podido realizar respalda y facilita la recepción en el que aprende. Mencionamos los sistemas mental y sensible, sus facultades, y hablamos de los pensamientos, de su identificación, clasificación y selección. Hicimos referencias a nuevos conceptos como los de obediencia inteligente, libertad, tiempo, importancia y valor de la discreción al corregir y de la explicación. Y vimos en todo este proceso la participación de la sensibilidad, de la generosidad y el afecto como elementos fundamentales para que el enseñar y el aprender se constituyan en un arte. Con Alejandra queremos agradecerles
que nos hayan acompañado hoy, y en tanto solo hemos podido dar algunas pinceladas, como ustedes se habrán dado cuenta, de conceptos que son muy amplios y profundos. Es por eso también que les queremos reiterar la invitación para las actividades que están previstas, para las que pueden anotarse en el Centro de Información. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado.